Escalofriantes evidencias son compartidas a través de internet todos los días. Hoy por hoy, las manifestaciones paranormales siguen causando escalofríos a las personas que logran ver dichas evidencias sobrenaturales. Hoy nos toca hacer un nuevo recorrido por unos documentos en los cuales veremos nuevas evidencias paranormales captadas en cámara, desde una extraña aparición de un niño en un cementerio hasta la aparición de la Llorona en una carretera. Pero antes de iniciar, te recuerdo activar la campanita con todas las notificaciones, así no te perderás de ningún contenido que suba. También es muy importante que les des like al video. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Siempre he dicho que los casos más impactantes e interesantes son aquellos en los cuales son captadas cosas paranormales sin razón aparente. Camila Valdés me hizo llegar un material de un canal de YouTube llamado La Ruta del Silencio. Y el anfitrión de este canal suele visitar cementerios y tomar fotografías y videos para luego analizarlos en su casa. En una noche, decidiría revisar todo el material que había recopilado durante varios años para realizar un especial para su canal. ¿Cuál sería su sorpresa? Que en uno de sus videos más antiguos, donde realizó una visita a un cementerio con un amigo, este lograría captar algo que le helaría la sangre. Dejemos que él mismo sea quien nos narre los hechos. Atentos. Si bien lo siguiente es un video, voy a congelar algunos fotogramas para explicar en detalle lo que pasó ese día. Recuerdo que fue el año 2015 que fui al cementerio a buscar información sobre Alejandro Sotobol, el niño que predijo su muerte en un dibujo, y comencé a sacar extractos de videos porque recuerdo que en esa cámara solamente podríamos grabar en un bucle de minutos muy reducido, así que todo fue muy aleatorio. Recorrimos los pasillos, sacamos la información y comenzamos a pasear por el cementerio. Yo me quedé ahí un rato mirando la lápida y todo, porque es bastante grande el lugar, y la persona que iba grabando hace un zoom a mi cara, hacia donde estoy yo. En eso yo siento que alguien viene, por eso giro mi cabeza hacia el lado izquierdo, siento pasos y miro y no había nadie. Sinceramente no había nadie. Yo lo atribuía a que eran las hojas secas, las ramas de los árboles, y quedó ahí. Y un año después yo me encontraba en mi pieza analizando todas las carpetas, revisando los discos duros, porque quería hacer un especial, me acuerdo, y quería poner clips antiguos. En eso doy con un clip que estaba ahí escondido, muy corto, muy mal grabado, y era el que le expliqué anteriormente. Cuando yo me di cuenta de esto eran cerca de las 3 de la mañana, yo estaba editando el video y realmente quedé paralizado, asustado, con algo que nunca había visto. Lo que más me llamó la atención de este clip es la cara de este niño, de un color verdosa, azulada, en comparación a la mía o la de cualquier persona. La vestimenta, la forma en que él dobla su cuello para ir revisando las lápidas. En realidad, esta evidencia es realmente interesante e impactante, pero quisiera saber tu opinión en los comentarios.
En el mundo paranormal y sobrenatural, existen ruidos que podrían catalogarse como psicofonías. Pero si bien lo que presenciaremos en este caso, enviado a mi correo electrónico por parte de Pedro Paredes, no escucharemos una, sino lo que se conoce como las llamadas trompetas del apocalipsis. Pedro nos cuenta que este video fue grabado en el 2012 en Quito, Ecuador, y que él fue testigo de este fenómeno. Este fue tan impactante que los vecinos salieron de sus casas por el estrepitoso ruido. Para este caso, te pido que te coloques audífonos y juzgues tú mismo qué fue lo que pudo captar aquella tarde. Es por allá. En la misma ciudad sucedió un hecho realmente extraño en una bodega. Ida Yarla y Catherine Quispet Vallejo me hicieron llegar lo que pudieron documentar dos de los guardias aquella madrugada, cuando de repente, en el silencio de la noche, escucharon un estrepitoso lamento que venía de una de las bodegas que se encontraban cerradas, a las cuales ellos no tenían acceso. Atentos a la videograbación. Dime, ¿qué quieres? ¡Hijo de puta! Al día siguiente, cuando llegaron los directivos, abrieron la bodega y en esta no había nadie. Las chicas nos cuentan que luego que los directivos vieran aquella grabación, llamaron a un sacerdote para que pudiera bendecir el lugar. Ahora dime, ¿qué es lo que piensas tú de estos documentos en los comentarios? Sin duda alguna, las investigaciones de campo o exploraciones urbanas en Arabia Saudita se están volviendo populares a tal punto de que cada semana salen a relucir nuevos documentos de investigadores que se adentran a lugares abandonados y supuestamente embrujados. En este caso veremos un video de unos chicos que visitaron un abandonado tanque de agua. Aquí lograrían registrar un hecho realmente estremecedor. بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف يلي هنا انت ادمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحين غير الحين بنحول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله يلا يلا والله ما يبصح تموت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. Se dice que en este lugar se ahogó una mujer en uno de los tanques de agua. Entonces, ¿será posible que estos chicos lograrían captar los lamentos de esa mujer en este tanque abandonado? Hazme saber qué piensas en los comentarios.
comentarios. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله. Se dice que la Llorona es el espanto más famoso de toda Latinoamérica. Casi todos hemos oído hablar de ella o escuchado anécdotas de quienes han escuchado su estrepitoso lamento. El siguiente documento me lo hizo llegar Alejandra Paola Pleistes Tabora. Ella nos cuenta que una noche su hermano, luego de estar en una fiesta, se dirigía a regresar a su casa a las 3 de la mañana. El joven iba grabando la carretera para después subir las historias a sus redes sociales, pero aquella noche lograría registrar algo que a día de hoy sigue causándole pesadillas. ¿Quién es esa mujer que está en el medio de la carretera? Alejandra nos cuenta que su hermano no se percató de que esa mujer estuviese en ese lugar al momento de que él pasara. Entonces, ¿quién es? Quisiera saber tu opinión en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, especialmente desde mi Facebook. Acá están las personas que compartieron el video anterior. Mireya Rodríguez Infante, María Belén González, Gilson Said, Rigo Hernández, César Leobardo Bacchio, Juan Piantecao, Carlos Juárez, King Gaby Gutiérrez, Jaime Enrique Wesker, Chanmi Bloom, Asmige Angel y Juan Diego Flores. También te invito a mi Instagram. Allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas. Esta podría salir en los próximos videos. Sin más nada que decir, los dejo con el puesto número 1. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver. Hace un par de semanas subí este documento y si lo estoy repitiendo es porque es realmente impactante y es porque luego de su publicación en aquella oportunidad la persona que me lo envió me hizo llegar el documento completo. Se trata de un hombre que se encontraba en una casa de campo alejado de la ciudad. Él, una noche estando en esta, escuchó unos terribles lamentos provenir del patio y decidió ir a investigar qué era lo que sucedía. Pero aquella noche lograría captar lo que parece los lamentos de la Llorona. Atentos a lo que van a escuchar. Down by the light.
Realmente este documento podría ser una gran evidencia de la Llorona en los últimos años. Al menos, ese es mi pensar. La verdad, no sé qué pienses tú de esto. Yo solo sé que este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y asombrosos de internet. Si tú posees material paranormal o que dé miedo y sea real, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto dannyphantom@gmail.com. Todo en minúsculas. O si lo prefieres, también me lo puedes hacer llegar a través de mi página de Facebook. Los links los encontrarán en la descripción y el primer comentario. Sé parte de la familia Phantom. Soy Dani. Gracias por ver.